Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. En el transcurso de esta semana falleció una de las figuras políticas más polémicas, pero sobre todo era un hombre que le hacía culto a la amistad y fue un gran amigo de mi extinto padre, Francisco Carvajal Martínez, como fue el ingeniero Manuel Guaroa Liranzo. Mucha gente se equivoca en República Dominicana. Cuando mi mamá tenía 16 años en Ciudad Trujillo, ya Manuel Guaroa Liranzo andaba en este país en un Corvette y un Camaro convertible por toda la ciudad de San Juan Bosco. Y ahí lo vio todo lo que vivían en Sánchez San Juan Bosco, porque su padre fue un gran constructor. Toda la vida, desde que nació, estuvo rodeado en el poder político. Al retornar el doctor Balaguer en el año de 1966 a la detentación del poder político, después de ese periodo oscuro de nuestra historia que se inicia la noche del 30 de mayo del año de 1961 y el 24 de abril del año de 1965, y al gobierno del provisional Héctor García Godoy, don Manuel Guaroa Liranzo se fue con Luis Augusto Lora en el Movimiento de Integración Democrática MIDA y se separó provisionalmente de la amistad de Balaguer. Tuvieron un tiempo distanciado. Manuel Guaroa Liranzo también, después, posteriormente, volvió a entrar al hábitat afectivo de Joaquín Balaguer y fue uno de los artífices fundamentales, yo diría decisorio, para que se produjera el Frente Patriótico en el año de 1994, que llevó a la presidencia de la República al señor Leonel Fernández Reina y le cedió el paso a un líder político tan importante y de tanta trascendencia internacional que aún no ha sido aquilatado en su justa dimensión en la sociedad dominicana, como fue
José Francisco Peña Gómez. Yo creo que Guaroa llenó su espacio, el doctor Balaguer posteriormente le perdonó esa infidelidad momentánea que realice con Luis Augusto Lora y volvió de nuevo a la intimidad de Joaquín Balaguer, y ahí murió ya silentemente en su casa en compañía y rodeado de sus familiares. Y yo quiero ante el país destacar, porque obviamente no fue un dirigente común, fue un hombre que en los momentos políticos importantes de la República Dominicana jugó un papel de primacía. Hoy tengo como compañero una vez más a don Sergio Federico Germán Medrano, que no necesita credenciales, necesita presentación ante el país, porque ya en múltiples ocasiones yo he señalado, no voy a ser reiterativo, de los diversos crisoles que adornan a su personalidad, que le dan el derecho y prácticamente a sus opiniones que estén investidas, como diría el poeta Balaguer, frente a la historia contemporánea nacional de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Buenas noches, don Sergio Federico Germán Medrano. Buenas noches, Carvajal. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios, mirando todo el escenario nacional, mirando el tema del problema migratorio haitiano, mirando el tema del presidente de la República, que hoy precisamente se va a dirigir a las Naciones Unidas, va a dirigir un discurso en las Naciones Unidas. Estoy viendo la sociedad con mucha preocupación, veo un deterioro de la seguridad y creo, por primera vez, analizando diversos factores sociológicos e históricos, por primera vez creo que estamos en presencia de aquel salto al vacío que tanto preconizó el poeta Balaguer cuando tenía esa confrontación con los grupos de izquierda. Porque fíjese una cuestión, estamos en medio de una pandemia. Aquí los dominicanos tenemos un mito y una fábula, como de las cosas que se ponen de moda cíclicamente. Creen que el problema haitiano es responsabilidad de las grandes potencias. Que se olviden de eso, el problema haitiano lo tenemos que enfrentar nosotros. Miren lo que hizo Estados Unidos con los haitianos que llegó, que lo devolvió inmediatamente. Nadie cree los haitianos. Ni Francia se va a comprometer en su presupuesto con los problemas que tiene el gobierno interno francés. Y el gobierno norteamericano no va a pensar en eso. Eso es un mito y una fábula que lo ayuda. Nosotros somos los que tenemos, los dominicanos, que prepararnos para enfrentar ese problema. Entonces, como que estoy viendo, don Sergio, que se quieren hacer desde el Consejo Económico y Social de la República Dominicana, aunque esos criterios de ese Consejo Económico y Social no es vinculante a la sociedad, como que se te quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que debemos establecer un orden para que no caigamos en ese vacío que señalaba el poeta Balaguer. Pero, Carvajal, observa que ese problema de la emigración haitiana hacia el extranjero, desde Haití hacia el extranjero, es un problema que está repercutiendo ya a nivel intercontinental. Claro. Porque el último episodio que se está viviendo es el de esa masa de haitianos que emigró de Haití hacia América del Sur. Ahora marchó masivamente desde América del Sur, atravesando distintos países. El Dariel, la selva del Dariel entre Colombia y Panamá. Bueno, emigró de América del Sur caminando de Chile, hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos los rechazaron, lo evitaron que entraran y los devolvieron, y se encuentran ahora en México, en la frontera. Bueno, pues ese problema que está ocurriendo por allá es un problema que vivimos diariamente los dominicanos aquí en la frontera dominica-haitiana. ¿Tú me entiendes? Termine su idea. De la frontera dominica-haitiana. Entonces, mientras en Sudamérica no pudieron convivir con ellos, en Haití, en Estados Unidos los rechazaron, aquí siguen entrando y entrando y entrando constantemente. Y el problema es que si las economías de Sudamérica, de esos países suramericanos, no pueden sostener esa masa haitiana migratoria,
Ni siquiera un país tan poderoso como Estados Unidos, e incluso un país con una tradición libertaria y de receptividad de inmigrantes, como es Estados Unidos, que es un país donde de inmigrantes sí, y que recibe constantemente inmigrantes, y sin embargo no puede tampoco echarse arriba esa masa haitiana para sostenerla, porque ese es el problema, ¿tú entiendes? ¿Y cómo se sostiene esa masa? Con el pago de los impuestos de la población, de la nacionalidad donde ellos invaden, que son los que trabajan para pagar impuestos, y entonces hay que sostener a esa masa. Ese es el problema en hospitales. Fíjate el caso aquí, que los hospitales públicos, por ejemplo, son hospitales al servicio de las parturientas haitianas, claro, no de las dominicanas. Y el mayor presupuesto se va en eso. Eso entonces, lo declaró el Ministerio de Educación. Es un problema de fuerza mayor, es un problema de imposibilidad material que tienen los estados donde los emigrantes haitianos quieren instalarse. Y ese problema va creciendo continuamente, porque es una población también que se reproduce con una tasa de nacimiento muy elevada. Como la verdolaga, como se diría popularmente, como la verdolaga, porque no tienen un plan, no hay un país organizado, no hay un país de una densidad poblacional. Han afectado la densidad poblacional de la República Dominicana. Fíjese que zonas importantes de la República Dominicana, no solamente en el ámbito turístico, vamos a hablar como de selva ecológica para mantener, vamos a suponer, la temperatura, el reservorio de agua necesario necesita la República Dominicana, como es Constanza, Aracuá y todos esos sitios. Ya ahí se han metido 1,5 millones de haitianos. La gente me dice, Carlos Alto, tú estás exagerando. Digo, pero es que nadie lo ha censado. Todavía yo puedo decir el monto que yo quiera, porque eso usted va allá y toditos se han metido ahí. Pero el problema migratorio haitiano con los norteamericanos es un problema que incluso el mismo James LeBourg, el libro que yo le cito a usted de Jay, que fue y lo estudió ese pueblo haitiano, es un pueblo cuyas costumbres atentan contra la convivencia pacífica y civilizada de muchas sociedades. No es lo mismo una migración judía, y Tony Dafur, que no me venga a mí con que esos son conceptos burgueses de la historia para justificar la explotación del hombre por hombre. No, hay procesos migratorios que aportan más a un hábitat geográfico que otros. Eso es claro, pero la historia lo demuestra. Los judíos donde llegan transforman todo. Lo demuestra. Los judíos llegaron a Norteamérica y los haitianos donde quiera que llegan destruyen todo. Orinan en la calle. Aquí ustedes frente a la Santo Domingo Motor, ahí había uno orinando ahí en el jardincito que hay, entonces hay una costumbre. Entonces si nosotros lo hacemos algo así, le topamos una cosa, lo hacemos así, los organismos de la sociedad civil de aquí, que yo no sé qué defensa es que tienen a este hábitat geográfico, de una vez levantan la voz, y allá el Departamento de Estado norteamericano, supongo que ya no, supongo que las nuevas autoridades norteamericanas, ya después de ese escenario que se escenificó en el puente de Houston, Texas, con la frontera de Estados Unidos con México, ya yo creo que ellos van a cambiar su posición, porque eso era otro antes. Antes acuérdense que la OIT y el Departamento de Estado tenían una presión, incluso prueba de que el poeta Balaguer no pudo elegirse ni seguir en la detentación del poder político en la década de los 90 fue precisamente porque se negó a hacer 3 campamentos de refugiados aquí. Es un pueblo inviable, eso es un pueblo como Afganistán, como los talibanes. Usted no ve que ahora hay unas bandas de allá de cosas de bandas que son los que manejan de droga, que manejan, que secuestran a la gente, que esto, que lo otro. Entonces, el país dominicano está en bachata, está en dembow, como dije yo, está en bolero, está en reggaetón, está en todo, pero no está en las cosas que tienen que estar. Aquí estamos abriendo muchos procesos judiciales, estamos abriendo muchos diálogos para reforma constitucional, para reforma que sé yo qué. Pero lo primero es que hay, don Sergio, que yo visualizo, mire, que si seguimos como vamos, la sostenibilidad financiera del Estado Dominicano a marzo del año 2022 no va a ser posible. Aquí lo primero es que sentarse a hacer un gran diálogo nacional. Ok, todo lo que tú estás diciendo es así. Ahora, la cuestión es, como decía Handel, tu vi o no tu vi, ser o no ser. No ser o no ser. ¿Seguimos tolerando el problema haitiano o le podemos fin de una manera definitiva y hacemos y creamos un sistema de
de control en la frontera, que nada más permite el paso de los haitianos que realmente tengan permiso de entrada a la República Dominicana y que lo hagan legalmente. Claro. Porque no es que hay que ser enemigo de los haitianos, ni hay que prohibirle a los haitianos que vengan a la República Dominicana. Lo que debe haber es un control, igual que el control que hay cuando vienen personas de México, vienen personas de Chile, vienen personas de Argentina, y no que entren por la frontera como Pedro por su casa. Ese es el problema, ¿verdad? Sí. Ese es el problema. Y también la esencia del problema es que somos una sociedad y una economía que no tenemos recursos para sostener a la población haitiana emigrando hacia la República Dominicana, porque tú entiendes que ese tipo de inmigración no son profesionales, no son gente que tienen ocupaciones que inmediatamente pueden incorporarse, tú entiendes, en el sistema de trabajo del país, incorporarse a la masa laboral del país. No, son personas que vienen con su familia y con todo desesperado en una situación triste y lamentable, porque hay que realmente verlo con tristeza y lamentarlo. Pero el hecho de que lo veamos con tristeza y con lamento no es para que tengamos entonces nosotros tampoco que pagar las consecuencias de su atraso, pagar las consecuencias de su anarquía social, pagar las consecuencias de todo el sistema de corrupción que se ha establecido en el Estado haitiano a través de muchos años. Y tú sabes que eso es viéndolo desde la perspectiva actual, porque si lo vemos desde la perspectiva histórica, tú tienes que recordar todas las vicisitudes y amarguras de la población dominicana con aquellas invasiones haitianas y aquellas ocupaciones, y la ocupación haitiana de 22 años. Exacto. ¿No entiendes? Entonces, si tú recuerdas eso tú ves y miras hacia atrás, realmente tú, si miras hacia atrás, o sea, va a ser San tú Nicolás tienes que Peso, entender, tú tienes que entender que si tú miras hacia atrás con el historial de las relaciones dominico-haitianas en el siglo XIX y principios del siglo XX, los dominicanos somos muy generosos, los dominicanos tenemos un espíritu de solidaridad muy elevado, que permitimos que sigan entrando y que existan aquí esa masa haitiana, porque si es en otros países, con esa historia que hay, no los hubieran permitido pero jamás. Pero lo están sacando, de Chile lo sacaron, lo subieron, vayan, síganse en las dudas, en las dudas subían. Entonces nosotros, lo que yo digo, don Sergio, es que debemos plantear una posición, porque primero los organismos encargados de la defensa de este hábitat geográfico son marcadamente pro-haitianos. Ahí tenemos a Wilfredo Lozano, que es un sociólogo muy respetado, pero en el mundo de las ideas, y eso fue una reminiscencia, como señaló Juan Isidro Jiménez Grullón en un momento determinado, de la falsa izquierda, que daba apertura a la frontera abierta, que entrara todo el que quisiera a la República Dominicana. Y entonces, cuando viene la administración, el doctor Balaguer manejó con cierto nivel de ecuanimidad, con cierto nivel de eficiencia, el problema migratorio haitiano, y lo supo manejar ahí. Ahí está el libro de José Israel Cuello, de la contratación de los braceros haitianos para los ingenios azucareros de la República Dominicana. Pero desaparecen los ingenios, se cambia el modelo de desarrollo económico y social de la República Dominicana, entonces vienen a trabajar a las plantaciones agrícolas, que es donde ellos se asientan y se quedan aquí ya. Y ahí comienzan a ocupar posiciones importantes de la isla. Pero entonces nosotros también tenemos un canciller, el hijo de Ambrosio Álvarez Aybar, que dice que no, que él toda la vida lo que ha sido es un defensor, un trauza, desde la ciudad de Washington, de los derechos de los inmigrantes y una serie de cosas. Entonces nosotros, ese pleito de nosotros está perdido. El ministro de las Fuerzas Armadas, el general Díaz Morfa, que es una persona muy decente, un hombre serio, un hombre que yo lo admiro por su lealtad a Hipólito Mejía, y no porque él sea leal a Hipólito Mejía, sino porque yo admiro en el hombre, la principal cualidad es la lealtad al amigo, y a mí el que no es leal ni siquiera tiene derecho a la vida. Entonces el mismo señor Díaz Morfa, que es un general correcto, un general serio, dijo, bueno, que la necesidad tiene cara de hereje, ¿verdad? Es un problema humanitario. Usted ve a un niño en la frontera, en un camino angosto, y lo ve deshidratado, y usted, si lo deja que el niño perezca, muera,
de inanición. Usted dirá, bueno, yo no tengo aquí adentro, yo no tengo un corazón, yo lo que tengo es un trapo. Yo entiendo que el problema es bien complejo, que nosotros tenemos que ayudarlo, pero hemos llegado a un punto, don Sergio, que la economía dominicana no está en su mejor momento, como cuando Leonel Fernández, del 2004 al 2012, que se duplicó el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, y Leonel Fernández practicó frontera abierta, porque él quería proyectarse como un líder continental a través de Funglode y todos esos viajes que él hacía a costa del Estado Dominicano. Entonces no podía darse el lujo de que ninguno de esos escenarios internacionales lo pusieran a él como reticente al proceso migratorio haitiano hacia la República Dominicana, y por eso se han afianzado y ya tomaron posesión de la isla. Eso para mí, desde el punto de vista técnico, sociológico, histórico, eso es un caso perdido ya. Pero óyeme, no se pueden confundir las cosas. Cuando se habla de ayuda, hay muchas formas de hacer la ayuda. Y, por ejemplo, los estados europeos y los mismos Estados Unidos tienen programas de ayuda exterior importantes, pero esos programas de ayuda exterior es o mediante apoyo económico directo a los estados que reciben la ayuda, o enviando personal y técnico a esas sociedades y países que le prestan la ayuda. No es permitiendo que entren a su territorio miles y miles y miles de emigrantes. No es así. A ningún país europeo se puede ir a entrar cuando uno quiera. Sí. Ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a América del Sur, a ningún país civilizado se puede entrar como uno quiera y cuando uno quiera, como se pretende que los haitianos entren y salgan aquí cuando quieran y cuando quieran. Entonces eso es una cosa que no se puede permitir. Ahora, cuando se habla de ayuda, si se va a ayudar, bueno, que se le done un hospital a Haití, que el Estado Dominicano le done un hospital a Haití si los recursos alcanzan. ¿Tú entiendes? Si lo considera, porque también nosotros tenemos muchas necesidades. Si se quiere ayudar con médicos, que se manden con misiones médicas temporales, ayudar a la población haitiana. Hay muchas formas de ayudarlo, pero allá, no con una emigración aquí que se convierten entonces realmente y penosamente en parásitos sociales. ¿Tú me entiendes? Ese es el caso de la inmigración haitiana. Sí. Y es un caso donde, en mi opinión, lo que ha faltado es responsabilidad en los rectores y titulares de los poderes públicos en la República Dominicana. Dígase el presidente de la República, las Fuerzas Armadas, los ministros. ¿Tú entiendes? Que tienen que ver con esa parte. Hoy tenemos un canciller pro haitiano, ya de entrada ya el pleito está perdido, porque yo no sé qué es lo que el presidente va a decir en las Naciones Unidas, porque es que hay un mito también, don Sergio, que nosotros tenemos que hacer una catarsis, una introspección espiritual. Aquí hay una idea o una corriente de pensamiento que grime como principal argumento que los problemas de Haití son de Francia y de Estados Unidos. Y eso en una fase histórica, en un momento determinado, hicieron su revolución en 1800 y pico. Pero ya Francia ni Estados Unidos están ligados al problema haitiano. Nosotros estamos más ligados porque somos fronteras con ellos, compartimos una misma isla. Pero nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, ni bajo ninguna escuela de pensamiento, siendo lógico, haciendo un ejercicio de lucidez intelectual, no podemos depender que la solución al problema haitiano venga de las grandes potencias, y por eso ellos están cruzando para acá, porque es el país que les queda más cerca, cruzan a pie y no tienen problemas en la frontera. Bueno, eso lamentablemente hay que decirlo así. Eso es lo que es. No tenemos problemas. Entonces usted ve toda la cosa aquí, que ya hay bandas de haitianos. Usted ha visto que en nuestro país, como consecuencia de la pandemia, a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el señor presidente de la República, porque hay que reconocerle eso, no se puede ser mezquino en el análisis histórico ni apasionado. Ha hecho un gran esfuerzo, pero la economía dominicana no está bien. La economía dominicana está en un proceso de una crisis profunda, y que yo sostengo una tesis que antes de hacerse cualquier reforma constitucional, hacerse cualquier reforma, cualquier cambio al Poder de Trabajo, cualquier cambio, aquí lo que debe hacerse
es un pacto fiscal desde el Consejo Económico y Social para mantener la sostenibilidad del Estado. Aquí cualquiera viene y le presta en el Tribunal Superior Administrativo un desempeño, una función de 5 años y sale con su cheque entero de pensión. Va al Tribunal Constitucional, ahí hay unas pensiones, por ejemplo, esa pensión de Leila Piña llega a 700,000 pesos mensuales. Entonces, tú el que ocupa una función aquí pública quiere estar pegado de la teta de la vaca nacional. Entonces, la teta de la vaca nacional ya se está quedando sin leche. Va a haber que traer leche en polvo de Estados Unidos para retroalimentarla. Y eso es lo que yo le quiero decir, que no podemos seguir con el esquema que hemos seguido. Entonces, tenemos un Congreso, aquí se inventa ahora la ley de extinción de dominio, pero tenemos un Congreso que no tiene ningún tipo de credibilidad, con el problema que se ha presentado, con la infiltración del narcotráfico, que eso abarca a todas las agrupaciones políticas, no como dice Bicho, que eso es Danilo nada más. Leonel tuvo su Arturo del Tiempo, Marqués, que vino al Palacio Nacional, se metió con Guillermito Guzmán Fermín, hicieron la Torre de Atiemán. O sea, que en ese aspecto solamente yo diría que Joaquín Balaguer fue la única persona que no hizo ningún tipo de maridaje con la droga aquí, con los carteles de droga, pero todos lo han hecho después de Balaguer. Pero es que, Carvajal, fíjate cuál es el problema, es que el narcotráfico ha penetrado en todos los estratos de la sociedad dominicana y en la mayor parte de las instituciones públicas del Estado, con su influencia, claro. Porque el narcotráfico maneja una cantidad de dinero inmensa, y esa cantidad de dinero inmensa la utilizan no solamente para ellos, para enriquecerse ellos personalmente y sus familiares y amigos y las amantes y a quien ellos deseen, sino también para corromper funcionarios públicos, para corromper funcionarios militares y policiales. Eso no es solo aquí, eso es en Estados Unidos, eso es en Francia, eso es en Rusia, eso es en China, eso es en el mundo entero. Que el narcotráfico trata siempre. Sí, pero perdón. En un grado penetra más que otro. Bueno, sí, eso es normal. Lo que no hay una homogeneidad universal en las sociedades. Claro. Siempre en una sociedad un fenómeno social se produce de una manera y en otra social de otra. Exacto. Cada una tiene su propia peculiaridad. No hay uniformidad en eso. Entonces, pero el caso es que aquí en la República Dominicana definitivamente hay una extensión visible de el uso del dinero del narcotráfico. Incluso si hay personas que no observan su entorno social, otros sí lo observamos. Y yo te voy a decir esto a ti. Observa cómo aquí en la ciudad de Santo Domingo se ha desplazado lo que era la zona de diversión de la clase media, clase media alta y clase alta, que se radicaba en los alrededores de Piantini y Naco, en esos lugares de diversión. Busca ahí a ver quiénes son los que ocupan esos lugares de diversión. Observa quiénes son. Son personas en una parte, porque no todo es absoluto. Yo no creo en absolutismo. No, claro, ¿entiendes? Claro. Pero todas las reglas tienen sus excepciones. Exacto. En gran parte es algo fundamental y elemental en filosofía. Tú ves un despilfarro de dinero y un uso de botellas de champán y una serie de gastos que no están en concordancia con la realidad social de las personas que están utilizando ese dinero de la República Dominicana. No, y de las personas que sirven esa riqueza, ¿tú me entiendes? Entonces eso ha traído como consecuencia que los integrantes de la clase media y media alta y alta de la sociedad capitalina se hayan desplazado hacia incluso el interior de la ciudad, a Punta Cana, La Romana, y esos grupos que reciben esa cantidad de dinero se lo han dejado a la zona del polígono central, del polígono central, y eso es lo que tú estás viendo ahora mismo. Entonces, y es normal, y eso es una anormalidad que ocurre, aunque sea un contrasentido lo que te voy a decir, ocurre de una manera normal. ¿Por qué ocurre de una manera normal esa anormalidad? Porque desde que el narcotráfico se extiende
y adquiere poder económico, pues penetra todas las capas sociales y penetra todos los estamentos públicos, ¿tú entiendes? Y eso es lo que aquí hay ahora mismo, un problema de extensión del poder del narcotráfico, que se ha demostrado solamente, se ha hecho visible ahora con ese problema de los legisladores que aparecen mezclados, acusados, que no podemos decir que sea cierto, ¿tú entiendes? Porque están revestidos de la garantía de la presunción de inocencia. De inocencia, exactamente. Hasta que no sean acusados y intervenga la condenados. sentencia autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Por eso, no se le puede decir. Claro. Hasta ahora lo que hay es una investigación y probabilidades que ni siquiera se ha sometido a acusación por ante la jurisdicción de juicio. Por eso, exactamente. Son simples indicios o presunciones que se está basando, pero no deja de desprestigiar y no en un momento determinado de hacer el daño. Y además hace visible un fenómeno que se venía produciendo desde hace tiempo y que se sabía que existía, pero no se manifestaba públicamente, y tuvo que ocurrir todos estos acontecimientos que tú estás viendo en la prensa, de descubrimiento de todos esos últimos grupos, para que entonces eso saliera a relucir. Quiere decir que ese sí es un problema serio que tiene la República Dominicana, y ese sí es un problema que para enfrentarlo se necesita mucho de la intervención del Estado y sus instituciones, especialmente los órganos de investigación, los órganos de represión del delito, y más que nada del sistema judicial, porque al fin y al cabo lo que hacen las autoridades públicas, especialmente el Ministerio Público, la policía y los servicios dominicanos que combaten el mundo de las drogas, es investigar, descubrir y someter a la justicia para que sea la que imponga entonces las sanciones. Y si ahí ese estamento judicial no actúa con la responsabilidad, tú entiendes, que debe actuar en la aplicación de la ley, sin exceso, naturalmente, respetando los derechos de cada persona, pero debe haber una sanción penal en los casos que se pruebe que hay actividades violatorias de la ley relacionadas con el narcotráfico. Sanciones ejemplares debe haber, porque si no, eso no va a terminar aquí. Sí, bueno, don Sergio, vamos a entrar en una pausa de pasado y presente para luego seguir conversando sobre varios temas de la contemporaneidad. Queremos que abordemos así, a vuelo de pájaro, con su experiencia y su cultura vivencial y jurídica, la pretendida reforma constitucional que el señor presidente de la República ha propuesto, y también sobre la ley de extinción de dominio, que a mí me preocupa mucho, porque en un país marcadamente díscolo, vitriólico e indisciplinado, como diría mi padre, una ley de esa naturaleza se prestaría a muchos abusos y a muchas represiones de carácter político, y ya tuvimos en nuestra accidentada vida histórica en el Consejo de Estado puesto por ese prestante ciudadano que fue don Fello Nelly, la ley de confiscación general de bienes, que se hicieron muchos atropellos, y al fin de cuentas tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia para ratificar muchas y ordenar muchas devoluciones y muchas confiscaciones que se hicieron de manera ganaria. Luego de la pausa vamos a seguir conversando con Sergio Germán Medrano sobre estos temas de interés nacional. Mi amor, de la famosa todo, y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué!
Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco, de la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Don Sergio Federico Germán Medrano, me gustaría oír su opinión ante el país sobre la propuesta de reforma constitucional que ha hecho el actual señor presidente de la República, don Luis Abinader. Bueno, Carvajal, ya en otras ocasiones que hemos conversado sobre el tema, yo he manifestado que es preocupante las tantas reformas constitucionales que se han realizado en el país y que se siguen realizando, porque la Constitución, como instrumento jurídico fundamental del Estado, debería ser una manifestación de la voluntad del pueblo, que se modifique lo menos posible, que tenga la mayor vigencia y permanencia en el espacio y en el tiempo, y no que se maneje como una ley adjetiva, como una ley ordinaria, que se cambian y se modifican constantemente, porque realmente la Constitución es una enunciación de principios, claro, sobre los fundamentos del Estado, sobre los fundamentos de la vida social. Eso es, tú me entiendes, una claro, cuestión de principios. Que la legislación que se haga que tiene que en concordancia con esos principios fundamentales. Exactamente. Lo que se legisle desde la Cámara Legislativa tiene que tener concordancia con esa tabla de equivalencia. Pero todo eso tiene que como consecuencia. Si tú analizas las constituciones, desde las primeras constituciones de la República y las van examinando, tú te das cuenta que las primeras y las subsecuentes eran verdaderas enunciaciones de principios, como la Constitución de Estados Unidos, como claro, la Constitución francesa, son enunciaciones de principios. De principios básicos, fundamentales. Pero aquí poco a poco fueron introduciendo temas que son más bien propios de leyes adjetivas, claro, de leyes ordinarias. Como la creación del Consejo Económico y Social, que tiene que buscar eso en una constitución. En una constitución, exactamente. Aquí se relajó mucho eso, el aspecto de eso. Bueno, porque en esa comisión precisamente, y como decía el filósofo mexicano Roberto Gómez Bolaño, lo sospeché desde un principio. Cuando yo no vi a Juan Manuel Bellerano y Augusto Luis Sánchez Salley en esa comisión redactora
de la Constitución del 2010, digo, aquí va a haber un arroz con mango, porque cuando Leonel Fernández quiso excluir a las dos personas que en el país tenían más dominio y más seriedad, pero más que todo tenía dos combinaciones: seriedad, honestidad y capacidad. Y porque hay mucho conocimiento profundo de la historia constitucional del país. Claro, ahí está la Constitución política de Juan Manuel Pellerano, ahí están todos los libros de Pellerano y lo de Augusto Luis. Exacto. Entonces, de que yo vi eso, entonces eso son cosas que hemos seguido adaptándola y todo lo queremos meter en la Constitución. Ahorita quieren meter ahorita meten también el aborto en la Constitución de la República también, en vez de meterlo en el Código Penal, porque es así que estamos. Estamos en caída libre, por ejemplo, del aspecto doctrinal. Entonces hay ciertos autores o ciertas personas especialistas en derecho constitucional aquí, que pasa como muchos economistas que no pueden tener la capacidad académica, pero ya no tienen frente al país la credibilidad moral que se necesita en un proceso como el actual, donde no hay referente, porque emiten opiniones por paga o por esto y por lo otro, y lo han demostrado y cambian como aquel famoso aquella prosa de Mesomónica: en la tarde fui francés, en la noche fui español, mañana no sé qué seré. Algo así. Era así que decía Mesomónica. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, yo estoy muy preocupado con el tema. Bueno, yo personalmente, a lo único que aspiro es a una sola reforma constitucional que depure la Constitución de todos esos aspectos que tiene, que son propios de leyes ordinarias, y deje una Constitución que sea una enunciación de principios y una enunciación de los ideales de los padres de la patria que fundaron la República y tal como lo concibieron, ¿tú entiendes? Sí. En el 1844, cuando se proclamó la primera Constitución de San Cristóbal. Claro. Y no es que la Constitución sea intocable, no es que la Constitución sea... Nada es intocable en el espacio y en el tiempo. Y no sea, el mundo es dinámico, expansivo y evolutivo, ¿no? Nada puede permanecer inmutable, es una regla básica. Pero hay principios que se mantienen en el espacio y en el tiempo. Hay principios en la sociedad, en cualquier sociedad, e incluso en la sociedad humana en general. Claro. Hay principios que son inmutables y son principios que deben prevalecer como la moral, por los siglos de los social. siglos, como dice la Biblia, por los siglos de los siglos deben permanecer. Claro. ¿Tú entiendes? Esos principios inmutables. Ahora, también hay, por eso es que hay que depurar las constituciones, para que solamente se puedan revisar en caso en que la evolución de la sociedad haga nacer principios nuevos, principios nuevos que merezcan introducirse, ¿verdad? Por los cambios sociales que se van produciendo en la sociedad, y el cambio en las ideas políticas, en las ideas sociales, ¿tú entiendes? El desarrollo económico y social hace necesario, que va marcando las pautas. Exacto. Sí. Bueno, vamos, don Sergio, a entrar ahora en una pausa, para luego quiero tratar con usted, como un abogado de mucha experiencia y sobre todo que tiene un conocimiento depurado de la historia dominicana, que es una falencia entre muchas personas que dominan la técnica jurídica, y para emitir una opinión sobre la ley de extinción de dominio, yo creo que hay que tener, aparte del bagaje jurídico, hay que tener un bagaje vivencial y un bagaje histórico de conocer la sociedad dominicana y toda su evolución histórica. Luego de esta última pausa de pasado y presente, vamos a entrar con don Sergio Federico Germán Medrano a tratar el tema del anteproyecto de la ley de extinción de dominio o decomiso de bienes provenientes del narcotráfico y del lavado de activos. Mi amor, de la famosa todo
Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero, De la famosa, claro. y La Famosa, lo más natural. Señores, aquí cíclicamente se cogen con un tema en la sociedad dominicana. Aquí siempre tienen que tener los medios de comunicación ocupados para estar figureando y hablando disparate. Ahora se han cogido con una ley de extinción de dominio o decomiso de los bienes provenientes del narcotráfico y del lavado de activos y de hechos ilícitos. Pero en República Dominicana, el criterio que yo he externado en diversos foros públicos y basado en unas tesis históricas es que esa ley en este país no procede porque se va a prestar a muchos abusos y a muchas persecuciones innecesarias contra gente que ha elaborado y ha hecho su patrimonio seriamente en República Dominicana. Esa ley de extinción de dominio me recuerda la tesis de ese exquisito prosista de la literatura nacional, como lo fue Pedro Fernández Pey, Pedro Peis, que decía que todo el país estaba libre bajo fianza. Entonces, don Sergio, aquí se quiere hacer una ley de extinción de dominio donde le da la facultad al Ministerio Público de tomar posesión o tomar medidas cautelares sobre el patrimonio de cierta persona que ellos indiquen, como hay ahora mismo, que se ha abierto procesos que tienen meses y meses, pero ni siquiera se ha abierto la acusación, se pide prórroga. Estamos en una dispersión del Ministerio Público a nivel de la sociedad. Entonces yo creo que esa ley... Pero Carvajal, lo primero es que yo me pregunto si esa ley es necesaria. Fíjate, en primer lugar, ninguna ley tiene efecto retroactivo en la República Dominicana en virtud del principio constitucional de la irretroactividad de la ley. Entonces, esa ley no se va a poder aplicar a nadie retroactivamente, a ningún narcotraficante retroactivamente, ni a ninguna persona
se haya corrompido en el Estado se va a poder aplicar retroactivamente, porque lo prohíbe el principio constitucional de la irretroactividad de la ley, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, si es una ley para aplicarse hacia el futuro, pero es que aquí siempre, actualmente, la legislación dispone que la incautación y paso a la propiedad del Estado de todos los bienes que han sido producto de la comisión de delitos y de violaciones de la ley, eso está establecido en las leyes. Sí. ¿Tú entiendes? Ahora, que tú me digas que eso que está en leyes dispersas y en disposiciones legales dispersas lo quieran unificar, bueno, ya eso es otra cosa, pero no le demos entonces esa denominación, claro, de ley de extinción de dominio y la presentemos como una claro, novedad y como una cosa, claro, que aquí va a ser una panacea, claro, en cuanto al combate contra la delincuencia y la corrupción. todo lo contrario. ¿Me entiendes? Y además otra cosa, don Sergio, mucha gente de la que se van allá es por el principio que usted no puede ser juzgado 2 veces, porque aquí permite la extradición. Quirino Ernesto Paulino se extraditó para Estados Unidos y se le armó un proceso judicial, no podían abrirle otro cuando llegara aquí. Entonces eso también, que aquí se ponen de sabroso y de chulo con los americanos, a todo el mundo que ellos piden extradición a mandarlo. Solamente Hipólito Mejía, perdonen, tuvo los jardines colgantes de Babilonia de no mandar a Tito Hernández ni a Emón Elías, y Emón Elías después resolvió ese problema con una firma norteamericana, porque en Estados Unidos las cosas existen los cabilderos y existen las firmas americanas, y todo era por presunción, porque a Luis Horacio Cano, una cubana celosa, lo denunció que andaba con otra para Fort Lauderdale en un Porsche, y ahí entonces cuando se le tiró la DEA, le encontró una tarjeta de Luis Horacio Cano, también de este señor que es compueblano suyo, el dueño de Industria Banileja, Rafael Perelló, pero Rafael Perelló fue huyendo. Rafael Perelló se montó en un avión, estoy aquí, ¿cuál es el problema conmigo? Usted me está cantando que si mi fortuna viene limpia de tal cosa. Ahora Tito Hernández y Emón Elías se asustaron, no fueron, pero Perelló lo despacharon de una vez la misma noche de la justicia de América. Entonces aquí no podemos estar con esa cuestión. Aquí si se juzga aquí, bueno, pues como usted dice, lleva como consecuencia una sentencia definitiva el decomiso de esos bienes. Pero es que nosotros mismos es que nos puesto de sabroso a mandar a esa gente para allá. Pero que de todas formas hay que tener mucho cuidado en el ejercicio de la acción pública y en el ejercicio de la persecución de la delincuencia y de los delincuentes. Porque imagínate tú involucrar a Rafael Perelló en una situación como eso. Óyeme, es un desconocimiento de la historia social y económica de la República Dominicana, claro, porque yo quiero que tú sepas que esa familia Perelló, no, pero tú no tienes que decir, bueno, no, pero te lo voy a decir porque es bueno decirlo también. Esa familia viene de don Manuel de Jesús Perelló Báez, Masucito, que comenzó a hacer negocio de café en un bohío de cana en Baní, allá por los años 30 y pico. En una esquina comenzó a hacer con una suma de dinero pírrica, vamos a decir, en aquellos tiempos, y comenzó un pequeño negocio de café, y trabajando 24 horas del día, 7 días a la semana, claro, fue poco a poco creando una empresa productora de café que hoy en día realmente es un ejemplo y que le ha dado mucho beneficio a la economía dominicana y a la provincia y al país en general, claro, y una gran de empleo y de pago de impuestos, y esa es una fortuna netamente pura, limpia, por productos del trabajo. Ahora, que encontraron una tarjeta en manos de un delincuente, imagínate, así hasta cuando viene a ver, encuentran un crucifijo en el bolsillo de un delincuente y van a la iglesia. Quieren jugar a Jesucristo después de 2000 años. Después de 2000 años. A revivirlo para juzgarlo. Eso no es así, ¿tú entiendes? Quiere decir que, nada, realmente hay que mantener una lucha recta, pertinente, consistente contra el narcotráfico, pero también
tiene que ser dentro del marco de la ley y teniendo mucho cuidado de no enlodar prestigios y reputaciones bien ganadas con el trabajo honesto, porque también eso mucho ocurre. Claro, bueno, don Sergio, lamentablemente hemos llegado ya esta noche al final del espacio de tiempo, este cenáculo histórico que es pasado y presente. Y eso es una idea, don Sergio, que quiere la sociedad civil, que aquí nos quedemos indiferentes, para que caiga el caos, la anarquía, como decía Malarriaga. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y con esas reformas sectoriales también. Porque aquí hay mucha gente que quiere que esa ley se apruebe para salir ahí. Y eso que están propugnando porque se aprueben esa ley son los que menos calidad moral tienen. Porque su patrimonio lo han hecho a base del Estado. Y yo no le he sacado esos expedientes. Porque Olivo Andrés Rodríguez Huerta, un gran amigo mío, me dijo: Tito, no te busques tantas confrontaciones en esta sociedad, porque tú no eres un contradictor de paradigma ni de verdades sistematizadas como Pedro Pey. No te busques enemigos para que no te arrinconen. Por eso se va. Pero aquí hay mucha gente que no tiene la calidad moral para hablar ni está hablando de esa cuestión. El país no lo complejicemos. Ayudemos a don Luis a salir hacia adelante. Enfoquémonos en los temas esenciales, en levantar la economía y el turismo y hacer un pacto fiscal que haga sostenible el Estado dominicano. Buenas noches, amigos televidentes.